como objetivo conocer las características de la atmósfera terrestre, todos los planetas, todas las masas que tienen o que circulan por el universo tienen atmósfera, pero lo que nosotros vamos a ver es la atmósfera terrestre, que increíblemente permite la existencia de lo que conocemos nosotros acá en la Tierra, que es la vida. No conocemos otros planetas que tengan la vida como nosotros la conocemos al menos. ¿Puede que hayan? Sí, sí, puede que hayan muchos planetas o cuerpos en el universo que tengan vida, pero así como nosotros la conocemos, no tenemos registro de que exista en otra parte. Y una de las cosas a lo que se debe eso, y Axel, vuelvo a repetir, la profe María José está con un problema de salud, y por eso voy a hacer la clase yo hoy día. Así que ahora concentrémonos, por favor, en la clase. ¿Ya? Por favor. La atmósfera terrestre, como parte de la biosfera, es decir, de todo este sistema interconectado entre litosfera y hidrosfera, es lo que permite la vida en el planeta. La vida de todos los seres vivos, sean vegetales o animales. Todo se lo debemos a la biosfera y en este caso hoy día a la atmósfera. ¿Por qué? ¿Por qué la atmósfera permite nuestra existencia? Es lo que vamos a pasar a ver ahora paso a paso. ¿Qué es la atmósfera? ¿Qué es? Es la capa de aire, la capa de gas que envuelve la Tierra. Como les decía yo, todos los cuerpos celestes, todos los cuerpos que son rocas que giran alrededor de una estrella o alrededor de otro planeta, como lo que se ve en chiquitito, que es la Luna, tienen atmósfera. Pero esa atmósfera va a depender de los gases que contengan para la existencia de la vida tal cual la conocemos. En el caso del planeta Tierra, la atmósfera que nos envuelve es una capa de gas y que tiene miles de kilómetros hacia el exterior, desde donde nosotros estamos pisando ahora, ¿cierto? Ustedes están en su casa, en el patio, cuando salen a correr, cuando salen ahí. Todo lo que nos rodea por sobre la, la Tierra es la atmósfera, son los gases. ¿Y esos gases cómo están compuestos? ¿Qué es lo que nosotros respiramos? ¿Qué respiran las plantas? ¿Qué respiran los animales? Aire. Eso es lo que vamos a ver. El gas principal o el gas que nosotros conocemos en la atmósfera se llama aire, que es lo que respiramos, ¿cierto? Pero ese aire es un gas que está compuesto, que dentro de sus ingredientes tiene otros gases. Chiquillos, antes que avancemos, a ver si... ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Redonda? Ya redonda, pero redonda como una pizza o redonda como una pelota. Redonda como una pelota. Ya. Eso le llamamos, muy bien, Emanuel, eso le llamamos la forma esférica que tiene el planeta. Es como una pelota. Si bien no es igual a una pelota porque está un poquitito alargada, es imperceptible, pero el planeta no es redondo perfectamente, está un poquitito alargado Profe, una hacia pregunta. los polos, ¿ya? Y eso se debe a las fuerzas de gravedad, al magnetismo de la Tierra, etcétera, pero ¿es una esfera? Sí, es una esfera. Es decir, que si yo salgo de un punto en línea recta y lo continúo por mucho tiempo, voy a llegar de nuevo al mismo punto. No hay un límite, como se pensaba antes, que la Tierra era redonda, pero como una pizza. Es decir, que si yo me acercaba al borde, se acababa la Tierra y me iba a caer. Eso ya lo comprobamos que no es Pensaban que así. era plana. Claro, pensaban que era plana. Sabían que era redonda por la salida del sol,
por la forma del horizonte en el mar, sabían que era redonda, pero pensaban que era plana, como una pizza. Pero nosotros ahora sabemos, gracias a Es todo el una pelota. avance de la ciencia, de la tecnología, etcétera, sabemos que es redonda, pero es una esfera. Es una esfera, ¿cierto? Como una pelota, Profe, una que pregunta. atrae las cosas hacia su centro, que es lo que llamamos la fuerza de gravedad. Por eso las cosas se caen. Si yo tiro este lápiz, se va a caer. Y si lo vuelvo a tirar, se va a volver a caer. Pero nunca el lápiz se va a ir para arriba o se va a quedar ahí flotando. ¿Sabe? O para el lado, o para allá, o para allá. No, sabemos que si yo lo suelto, se cae. Esa es la fuerza de gravedad que dentro del planeta Tierra, y todos los cuerpos tienen una fuerza de gravedad, pero en el caso del planeta Tierra, que es muy grande, atrae las cosas. Y por eso el mar se mantiene ahí, por eso los cerros, las plantas, los árboles, nosotros mismos, los animales, nuestras mascotas, todo cae dentro, ¿cierto?, del planeta hacia su centro por el tema de la fuerza de gravedad. Nosotros respiramos o vivimos gracias a los gases que están dentro de la atmósfera terrestre. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Marte, que está muy de moda porque estamos mandando vehículos hacia allá, no podemos respirar, porque no hay una atmósfera que tenga los componentes que nosotros necesitamos. Oxígeno. Entre Oxígeno, ellos, el oxígeno. agua. ¿Cierto? Entre ellos, el oxígeno. Lo mismo pasa con la Luna. Si ustedes miran la Luna, cuando hay luna llena, ¿cierto? Que se ve muy bonita, se ven ciertas sombras, ciertos como cosas Puntitos. raras, que son los cráteres. Esos cráteres en la Luna se provocaron por fuerzas externas, meteoritos que cayeron ahí. ¿Por qué? Porque la Luna tiene una atmósfera muy baja, muy, muy baja. Por eso caen con fuerza los meteoritos. En el planeta Tierra todos los días estamos recibiendo meteoritos, que son piedras pequeñas, cuando ya son muy, muy gigantes, causan catástrofe. Pero en general son piedras pequeñas que caen, pero se deshacen, se queman en nuestra atmósfera, porque todos los gases hacen que roce y eso va deshaciendo la piedra. En la Luna eso no hay. Por lo tanto, aunque sea una piedra muy pequeña, cae con fuerza sobre su superficie. Por eso tiene esa forma. Ya esa forma que vemos Entonces, nosotros profe, si de hoy. Dígame. nosotros pasamos la atmósfera, nosotros también nos descomponeríamos en su forma, porque hay que tener trajes espaciales para ir al espacio, ¿no? Exacto, exacto. Profe, Y ahora vamos a ver hasta dónde llega la atmósfera. Hasta profe, dónde una nuestro pregunta. planeta logra retener los gases y después ya estamos en el espacio abierto. En el espacio donde, como dice Cristóbal, no hay oxígeno para que podamos respirar y tampoco hay gravedad. Es decir, tampoco hay una fuerza que nos atraiga al centro. Y por eso ustedes ven los astronautas que flotan y que todo eso, y además con trajes, porque no pueden respirar lo que en el espacio abierto hay. Emanuel, me iba a decir algo. Una pregunta. Hay un límite, digamos, de cuánto mide el planeta? Sí, todo eso está medido. En el caso de la Tierra en sí, el planeta como masa, lo tenemos medido, ¿cierto? Sobre todo en el centro, en lo que llamamos el ecuador. Ya, miren, por ejemplo, yo aquí les voy a poner, para que lo vean, más o menos por aquí, esa línea roja que yo hice es el centro de la Tierra, ya es la mitad, en que si la mitad de arriba es lo mismo que la mitad de abajo. Si nosotros hacemos esta circunferencia por el otro lado de la Tierra, ¿cierto? Por atrás, Profe, nos da más o menos, nos da unos 30.000 kilómetros. Son 30.000 kilómetros. Obviamente, hacia arriba y hacia abajo es menos, porque la distancia va siendo menos. Eso es lo que llamamos, y esto ustedes lo saben, son los paralelos, ¿cierto? Que cada vez es menos lo que yo me demoro en dar la vuelta. Pero aquí en la zona del Ecuador, en el centro, en la mitad de la Tierra,
en la que divide entre hemisferio norte hacia arriba y hemisferio sur hacia abajo, son más o menos 28.000 y tantos kilómetros. Y hacia arriba es lo que vamos a ver ahora. Hacia arriba, claro, sabemos que la litosfera llega hasta los cerros más altos, pero ¿hasta dónde llega nuestra atmósfera? ¿Hasta dónde llega lo que nosotros conocemos como parte del planeta? De ahí voy a ir avanzando, chiquillos, para que no nos quedemos tan atrás. La atmósfera es una mezcla de gases. Son muchos gases los que tiene la atmósfera. Son partículas en suspensión que son capaces de ser absorbidas por el ser humano, por los animales y por las plantas. Por todos los seres vivos, estos gases son absorbidos. En general, lo que más tiene la atmósfera o el aire que nosotros respiramos es nitrógeno. ¿Pero cómo, me dirán? Pero, profe, si nosotros vivimos gracias al oxígeno. Sí, porque nuestros pulmones y los pulmones de los animales, ya después de tantos años de evolución, están preparados para absorber solamente el oxígeno y no el nitrógeno. El oxígeno, que es solamente el 21% de lo que respiramos, es lo que nos permite vivir. Nosotros respiramos oxígeno. Nuestro cuerpo, nuestro sistema respiratorio y el de todos los animales y plantas, lo transforma y logra expulsarlo nuevamente en otro gas, que es el dióxido de carbono. Todos los animales respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono, que es al contrario de las plantas. Las plantas respiran dióxido de carbono y botan oxígeno. Eso, chiquillos, es lo que llamamos biosfera. Por eso dijimos biosfera. Es todo el sistema en el que podemos vivir. Si el día de mañana se acaban todas las plantas, el ser humano se muere. Porque ¿quién produce el oxígeno que respiramos? Las plantas. Plantas. ¿Quién absorbe el dióxido de carbono, que para nosotros es veneno y que nosotros expulsamos de nuestro organismo? Las plantas. Por eso es tan importante el tema de las plantas. el cuidado del planeta. Profe, y también no contaminar el planeta, sino las plantas se van pudriendo y no van a absorber el dióxido de carbono. Exacto, exacto. Por eso los árboles, las plantas, el pasto, todo es fundamental dentro de nuestra vida, porque absorben, entre comillas, la basura de los gases que los seres humanos y otras especies provocan, que es el dióxido de carbono. Ellos absorben el dióxido de carbono. Por eso cada vez que hay más industrias que tiran humo y menos plantas, nos exponemos a lo que llamamos hoy día el cambio climático o el calentamiento global, porque deja de haber oxígeno. Y es lo que vamos a entender ahora, chiquillos, en un tema bien simple que quiero que sepan. Primero, el nitrógeno entonces es parte esencial, la principal, de la atmósfera que respiramos. Nosotros el nitrógeno que respiramos, al igual que los animales, no lo absorbemos. Lo respiramos, pero pasa colado, por así decirlo. Pasa nomás por los pulmones. Nosotros lo que nos queda es el oxígeno. Eso es lo que nos alimenta y alimenta nuestras células para que puedan sobrevivir. Nosotros por eso no solamente necesitamos agua, no solamente necesitamos alimento, necesitamos aire. Y ese aire que nosotros respiramos está compuesto un 21% de lo que respiramos, o casi un 91%, o 21%, perdón, por el oxígeno. Eso es lo que alimenta nuestras células. Y el aire, chiquillos, es un súper mal conductor del calor. El aire no se calienta. Los rayos del sol, ustedes ya vieron esto, porque yo sé que lo vimos juntos en quinto básico. Ustedes saben que toda la materia está compuesta de moléculas, ¿cierto? Y las moléculas de los objetos sólidos
están muy concentradas, o sea, la molécula de esto, ahí, mi mouse, como es sólido, están muy concentradas las moléculas. En el agua están más dispersas, por eso el agua es un fluido, se mueve. Y en el aire, en los gases, las moléculas sí que están por todas partes. Por eso no chocamos contra el aire, porque las moléculas están dispersas. Ah, ya. Pues. Por lo tanto, cuando llega el calor del sol, pasa tan rápido, como dice ahí, a 300 kilómetros por a 300.000 kilómetros por segundo, pasa tan rápido el calor del sol que no afecta a las moléculas de gas, a las moléculas del aire. Pero cuando ese calor es absorbido por la tierra o es absorbido por el agua, se devuelve. Ustedes saben que las moléculas que son más calientes se van hacia arriba, las que están en estado más frío caen. Eso es lo que se llama la evaporación, ¿cierto? Cuando ustedes ven que un líquido llega a una temperatura alta, se evapora el agua, que sale, es porque las moléculas están tan dispersas y tan calientes que suben, el calor sube. ¿Por qué sube? Porque el sol no es capaz de calentar la atmósfera, sino que al chocar con la Tierra, al encontrarse con el planeta y chocar ese calor, sea tierra o agua, rebota. Y ese rebote hace entonces que sintamos las temperaturas que nosotros sentimos. Es súper importante la atmósfera, porque si los rayos del sol llegaran directos, seríamos como la Luna, seríamos como el planeta Marte. Nosotros tenemos una capa de gases que nos protegen del sol. Es una pregunta. Dígame. ¿Cuántas capas tenemos de oxígeno? De oxígeno tenemos varias capas, pero donde más se concentra es en la primera capa, que es lo que llamamos troposfera, y ahora yo se los voy a mostrar. Es que es la primera capa en la que nosotros respiramos. Por eso, si alguno de ustedes ha tomado un avión, ha viajado en avión, se hace lo que se llama presurizar la cabina, es decir, que la gente que está dentro del avión pueda seguir respirando normalmente, porque las condiciones de afuera, donde está tan alto el avión, no permiten que uno respire, porque hay menos oxígeno. Pasa cuando a veces subimos un cerro, y claro, subimos el cerro La Ballena, o un cerro por aquí por el Cajón del Maipo, no hay ningún problema. Pero si escalamos los cerros más altos, también falta oxígeno. Por eso no hay plantas. Ustedes se han fijado que los cerros tienen muchas plantas, muchos arbustos, muchos árboles, pero cuando ya es muy alto, es pura roca o nieve, eso es porque falta oxígeno. Por lo tanto, las plantas no pueden sobrevivir a esa altura. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Y aquí es donde yo les quiero contar. Primero, el aire, para repetir, el aire se calienta no por los rayos del sol, se calienta porque los rayos del sol calientan la tierra y el agua, y es el agua y la tierra las que después calientan el aire. Mientras más subimos en altura, mientras más nos alejamos de la litosfera, va disminuyendo la temperatura. Y como dice ahí, 6,5 grados Celsius cada 1000 metros. Eso es más o menos lo que se pierde. Por eso es súper importante que cuando vamos subiendo tengamos que estar más abrigados, porque se pierde el calor. Y claro, como dice Axel, el principal regulador de la temperatura atmosférica es el agua. ¿Se han fijado, chiquillos, alguna vez? Yo no sé ustedes, pero ¿se han fijado que si se meten a la piscina a las 2 de la tarde, que hace mucho calor, ya el agua está refrescante, está rica y todo, y salen y el calor los seca y todo? Pero cuando se meten en la noche, ¿se han fijado que la temperatura del agua es más agradable que la temperatura ambiente? Que cuando salen hace mucho frío. Sí, En cambio el agua se siente como más calentita. Ya, eso es porque el agua
es un regulador de la temperatura en que el agua demora mucho más en calentarse, pero al mismo tiempo demora mucho más en enfriarse. No así la superficie terrestre. Por eso en los desiertos hay 40 grados en el día y 30 grados bajo cero en la noche, porque no hay un regulador de la temperatura. Deja de haber rayos de sol, ¡pum!, y se pone frío, al tiro. En cambio, en los lugares que son más húmedos, el agua retiene un poco la temperatura. ¿Ya? Es súper importante porque la atmósfera está compuesta también por agua, que es la humedad. Ustedes han oído hablar de la humedad atmosférica, es decir, es la cantidad de agua que está en la atmósfera. Nosotros si vamos subiendo, si nos vamos alejando de la Tierra, al principio la temperatura disminuye. De repente llega un momento en que las capas de gas son menores, por lo tanto sube la temperatura, hasta que vamos a salir al espacio exterior y ahí, no sé, yo me imagino que ustedes han visto Iron Man, la 1, cuando Iron Man sube para llevarse al otro Iron Man recién construido, más grande, ¿cierto? Sube y se empiezan a congelar. Ya, eso es lo que pasa. Si subimos mucho, es tan frío que nos congelamos. Pero va a llegar un momento en que vamos a salir de esa capa fría, nuevamente viene una capa con calor, pero ya después entramos al espacio exterior. Ahí ya deja de ser la atmósfera del planeta que nos protege. Y lo que tú me preguntabas, Emanuel, estas son las capas que tiene el planeta. Estas son 5 capas que nosotros podemos identificar dentro de la atmósfera. Van de la más cercana a la más lejana. La más cercana es la troposfera, es donde se da la vida en el planeta. ¿Saben ustedes cuál es la superficie del planeta más alta? ¿Cuál es la superficie del planeta de la litosfera, el cerro más alto, por así decirlo? La exosfera. No, pero dentro del planeta terrestre, la parte con tierra, donde podemos pisar, caminar, ¿qué es lo Sería más más o alto? menos la estratosfera. Ya, pero antes de eso, es donde nosotros caminamos. Ah, la atmósfera. Donde nosotros caminamos, terrestre, el suelo, el piso. ¿Cuál es el suelo más alto que hay en el planeta? Troposfera. El suelo, no la atmósfera, el suelo. ¿Qué es donde más podemos nosotros llegar caminando? Lo más alto que podemos llegar. El Everest. ¡Excelente! No alcancé a ver quién lo dijo. Parece que fue Vicente. Muy bien. El Everest es la altura principal que tenemos en el planeta. Como Tierra, que es un cordón montañoso que está en Asia, ahí en la frontera de Nepal con China, que es donde más alto podemos llegar caminando, el Everest. El Everest tiene un poquito menos de 8.000 metros de altura, o sea, de 8 kilómetros. Imaginen que la troposfera son 15 kilómetros, son 15.000 metros, o sea, la troposfera está mucho más allá, el doble de lo máximo que nosotros podemos avanzar o estar caminando. Es donde viajan los aviones. La troposfera, en general, si uno toma un avión, no sale de la troposfera. Casi ningún avión comercial vuela sobre los 15.000 kilómetros, o sea, los 15 kilómetros, los 15.000 metros. La troposfera es donde nosotros vivimos, es donde nosotros nos desarrollamos, es donde están todo lo nuestro, nuestras casas, nuestra vida, nuestras plantas, animales. Esa es la troposfera. Incluso cuando volamos en un avión y que de repente se ve como chiquitita la tierra allá abajo, el mar, esa es la troposfera. Después viene la estratosfera. Estratosfera, después mesósfera y termósfera y exósfera. Ay, no te entendí bien, Emanuel. ¿Puedes repetirme?
después la estratosfera, después la mesósfera, después la Ujú, termósfera y después exósfera y después atmósfera. exacto. Y cada capa cumple una importancia fundamental, porque la troposfera es donde se mantiene mayoritariamente lo que nosotros conocemos como el aire, el oxígeno. Por eso yo les decía, si uno quiere subir el Everest, por ejemplo, que está en la mitad de la troposfera, generalmente tiene que subir con oxígeno. Y si no subes con oxígeno, te cuesta mucho respirar. Porque cada vez ese aire que estamos respirando a más altura tiene menos oxígeno. Por lo Profe, tanto, respiramos harto, pero el oxígeno que entra es cada vez menor. Por eso tenemos que, como cuando corremos mucho. Eso pasa cada vez que uno va subiendo en la troposfera. Y la estratosfera, entonces, es donde encontramos otra capa, por ejemplo, una capa de gas muy importante, que es el ozono. La capa de ozono es, como para ponerlo en ejemplo, es como si nosotros el planeta fuéramos una manzana y el ozono es la cáscara de la manzana. Es algo profe, así. O es como si estuviésemos, si comprásemos, qué sé yo, unas uvas y hay una bolsa de plástico donde viene la uva. Ya, eso es más o menos el ozono. Nos protege del sol, porque el sol envía mucha energía, distinta energía. La calórica es la que nosotros vemos, el calor, pero el sol también emite algo que se llama rayos ultravioleta. Si no fuera por el Por ozono, eso estaríamos muertos. viene, por eso viene el verano, el invierno, el otoño, Claro, todo claro, eso estos tiene que ver meses con del el año, movimiento. porque cada vez ¿Ya? la capa de ozono está más débil, por eso. El Es movimiento natural de la Tierra, que es el movimiento de traslación, que en el fondo la Tierra girando alrededor del Sol, el de rotación, ustedes saben, es el que permite el día y la noche, o sea que la Tierra gire así, sobre su mismo eje, ¿cierto? Pero el de traslación es el que nos marca cierta distancia con el Sol y nos ubica, porque la Tierra no está así, para que me entiendan, la Tierra no está así, está así, está un poquito inclinada. Por eso hay un polo norte, un polo sur, un hemisferio norte, un hemisferio sur, y eso va girando. Y además va eso se girando llama para el norte día y y la sur. noche, va girando alrededor del Sol. Ese movimiento, que es el que permite las estaciones del año, siempre va a estar influido por lo que es la capa de ozono, porque es una capa, como les digo yo, de gas que impide que los rayos ultravioleta atraviesen hacia donde estamos nosotros. Si no existiera la capa de ozono, estaríamos bajo una temperatura como de 200 grados en el día y como 80 grados bajo cero en la noche. Sería imposible la vida. Emanuel, no juegues con los emojis, ¿ya? No, no hagan eso, chiquillos, no, para que no nos distraigamos. La mesósfera. La mesósfera, y aquí voy a avanzar un poquito, chiquillos, para que ustedes vean mejor que estarlo escribiendo, para que lo vean ahí, en pantalla, digamos, o en imagen. Como les decía yo, la troposfera es la parte más baja o más cercana a la superficie, aquí abajito, ¿cierto? Esta es la troposfera, aquí es donde estamos nosotros, que dura hasta los 15 kilómetros o 15.000 metros. Después viene la estratosfera, que es una capa mucho más grande, el doble, mide el doble que la troposfera, y es donde está lo que estábamos hablando recién, la capa de ozono, la que nos protege de los rayos ultravioleta. Después viene la mesósfera, que es el doble, a su vez, de la estratosfera, y es donde ya los gases se, como dice ahí, se difusinan, o sea, ya ahí no hay oxígeno, no hay nitrógeno, porque están las moléculas muy separadas. Imposible respirar. Ahí sí que ya tenemos que ir como los astronautas o como los que toman vuelos como aviones de guerra, ¿cierto? Como los jets.
que van con un respirador en la cara, ¿cierto? Porque se abastecen de oxígeno, porque ahí sí que ya es imposible encontrar un oxígeno que nosotros podamos respirar. Y después viene la termósfera o ionosfera, que es la que envuelve a la Tierra. Es la capa final que envuelve el planeta, donde los gases están, como yo les decía, muy difusinados, muy distintas y muy alejadas las partículas o las moléculas de oxígeno, pero son vitales para la existencia de la vida actual del ser humano. Por ejemplo, en la ionosfera es donde llegan las señales de radio, de internet, de televisión. Si yo envío una señal de radio, que es una señal que mezcla la electrónica con otros elementos de la física, si yo la envío con mucha fuerza, traspasa todo esto y se va al universo, al cosmos, hacia afuera, al espacio. Pero lo que nos permite la ionosfera es que esos datos, o eso que yo mando a través de la radio, de la televisión, del internet, todo eso que nosotros no vemos. Ahora la mayoría de nosotros está conectado por Wi-Fi, ¿o no? Son poquitos, me imagino, los que tienen un cable conectado al computador. Muchos estamos por Wi-Fi. ¿Qué es eso? Son señales que se mandan y rebotan allá. Rebotan en la ionosfera y bajan. Y claro, van a la velocidad del sonido, que nosotros no alcanzamos a dimensionar, porque van tan rápido que lo sentimos como que es inmediato, pero van muy rápido y chocan ahí. Si nosotros no tuviéramos atmósfera, no podríamos tener comunicación dentro del planeta, a no ser que sea por cable. Toda la comunicación aérea, de las radios, de la televisión, del internet, Wi-Fi, chocan en la última capa de la atmósfera y se devuelven. Y ahí las dirigimos, y ahí llegan. Por eso también es importante la atmósfera. Es donde vivimos, es donde nos desarrollamos, es donde respiramos, pero además es lo que nos permite muchas veces comunicarnos. Voy a leer recién el chat, chiquillos, perdón. Ya. Sí, muchas gracias por el aviso. Y bueno, chiquillos, como les decía, entonces estamos viendo los que son los componentes de la atmósfera. Y es muy importante porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestras comunicaciones, es parte de lo que finalmente somos como especie animal y especie de seres humanos. No podríamos vivir sin atmósfera. Y lo que vamos a ver, y aquí es un adelanto para la próxima clase, no sé si, como les decía, con la tía María José o conmigo, pero lo que vamos a ver, cuáles son los efectos que provoca la contaminación atmosférica. Porque cuando nosotros contaminamos el aire, estamos agregando otros gases. La atmósfera está compuesta de gases, ¿cierto? Estamos agregando otros gases producidos por el ser humano, pero son gases que hacen que se pierda el equilibrio de gases. Por lo tanto, respiramos peor, por lo tanto, las plantas respiran peor, por lo tanto, viene lo de la contaminación, y además los rayos del sol, al atravesar estos gases y rebotar en la Tierra, hacen que la temperatura del planeta cambie. Y eso es una tragedia. Y es una tragedia que ya llevamos muchos años viviendo y que va a seguir avanzando. Dígame, Emanuel, para que ya vayamos cerrando la clase. La Tierra mide 12.742 kilómetros. En la parte del Ecuador, dices tú. Sí, profe. No, yo le busqué cuánto medía la Tierra y me salió 12.742 kilómetros. Ya, Lo que escribí en el chat. La longitud de la Tierra era, como yo les decía, el Ecuador mide 40.000 kilómetros. Si lo tomamos en la mitad, donde el planeta es más ancho, ahí, si partimos del Ecuador, desde Quito, digamos, en el país Ecuador, si empezamos a caminar hacia el África, Asia, y atravesamos los océanos y nos damos toda la vuelta al mundo, en la parte máxima del planeta,
tiene 40.000 kilómetros de extensión. Los 12.000 que ustedes me dicen son más abajo o más arriba, ¿ya? Pero en su circunferencia, sí, en la parte media, son 40.000 y un poquito más. Pero 40.000 kilómetros. Ya, chiquillos, se nos acabó el tiempo. Les doy un agradecimiento.